Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carvente, bienvenidos a todos. Pues hoy, May, queremos tocar un tema, ¿cómo decirlo? De pronto, evidentemente desde la rendición de cuentas, desde la transparencia, ¿no? Que debe de tener algunas instancias, pero lo que queremos hoy tratar de confrontar un poquito, de forma muy respetuosa, evidentemente, pero sí evidenciando ¿qué tanto es real en relación a la información que nos dan ciertas autoridades respecto a lo que vivimos día con día, al menos nosotras que damos seguimiento directamente en fiscalías, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de la rendición de cuentas de la fiscalía y vamos pues de pronto a platicarles, a contarles qué es lo que institucionalmente se dice versus lo que de pronto podemos vivenciar en una atención desde la postura de víctimas, desde la postura de acompañamiento a ellas a través de la asesoría jurídica, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar platicando el día de hoy, ¿no, Mike? Es que sí, como dices, lo haremos de una manera respetuosa, pero sí no podemos dejar pasar de lado lo que vivimos, lo que sentimos, porque al final pues somos seres humanos y por muy abogadas y a veces dicen que los abogados como que no tienen muchos sentimientos, ¿no? Pero sí, en Ujú. realidad hay sentimientos, incluso mucho de frustración cuando acudimos a las fiscalías. Pero bueno, antes de entrar de lleno en el tema, quisiera decir de manera muy general, ¿qué es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? ¿Qué hace? ¿Qué investiga? Bueno, pues esta fiscalía lo que hace es investigar los delitos del fuero común, ¿no? No quiero entrar más en detalles porque muchas personas que no son abogados, pues sí, a veces implica un poco de confusión en materia federal, el fuero común, pero bueno, esta fiscalía solo investiga delitos del fuero común y que ocurren, obviamente, dentro de esta circunscripción de la Ciudad de México. Y la función principal es recibir las denuncias, investigar los hechos, reunir como que todas estas pruebas y digamos que de alguna manera lo que ellos tienen que hacer o su responsabilidad es llevar a las personas que son responsables de los delitos ante los jueces, ¿no? Ya los jueces harán todo el proceso que deben de llevar a cabo y pues, ¿cuáles son los principales delitos que investiga esta fiscalía? Pues son muchísimos, pero los principales, digamos que homicidio, feminicidio, robos, ¿no? Hablamos de robo en todo el tema de a casa habitación, a vehículos, a negocios, a transporte, etcétera. Extorsión, secuestros, trata de personas, el tema de violencia familiar, delitos sexuales, desaparición de personas. Y pues bueno, para todos estos delitos, que incluso hablamos ya también del maltrato animal, o por ejemplo delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, pues ya la fiscalía cuenta con áreas especializadas para cada tipo de delito. Bueno, en nombre sí, ¿no? Ya iremos Ujú. platicando en el transcurso del programa. ¿Cuáles son estas fiscalías? Pues hablamos de Fiscalía de Feminicidio, Fiscalía de Narcomenudeo, Fiscalía de Extorsión, Fiscalía de Delitos Sexuales, Fiscalía de Desaparición Forzada, de robo de vehículos, etcétera. Entonces, atiende como a todo este grueso, a todo este sector de la Ciudad de México en pues un listado de delitos muy largo, pero para eso se tiene una fiscalía, digamos, especializada para cada uno de ellos. Además, la Policía de Investigación trabaja bajo las órdenes del Ministerio Público justo para reunir pruebas, para ejecutar órdenes de aprehensión, realizar cateos, hacer detenciones. Y pues bueno, ¿qué es lo principal que tiene esta fiscalía? Pues debe de proteger a las víctimas y también a los testigos
y por qué no también incluso a las personas señaladas como probables responsables, ¿no? Porque ya está bajo su protección, digamos así. Entonces, puede coordinarse, sí, con otras autoridades, tanto locales como federales. Entonces, esta es de manera muy general qué es y qué hace la Fiscalía de la Ciudad de México. Y ahora sí creo que es importante entrar ya al tema de la rendición de cuentas. ¿Qué tanto hace la rendición de cuentas esta Fiscalía? Sí, digamos que antes de entrar como a numeritos y demás y que empezamos a discutir esta circunstancia, lo que sería importante mencionar, ya en algunos otros programas hemos hablado, por ejemplo, de a dónde me puedo ir a quejar, ¿no? En contra de un maltrato de la fiscalía o que no estén investigando. Hemos hablado de pronto también de otros organismos, ¿no? Que pueden vigilar el cumplimiento de una fiscalía de esa naturaleza, pero parecería que son como las únicas herramientas ciudadanas. Lo cierto es que dentro de un Estado democrático de derecho, hay otras formas de vigilar el cumplimiento de una autoridad. Así como puedes vigilarlo como ciudadanía, también se le exige de manera legal a ciertas instituciones, bueno, más bien a todas las instituciones, a que rindan cuentas, ¿no? Que digan, bueno, ajá, sí, sabemos que tienes esta parte de comunicación social, sabemos que puedes de alguna manera salir a medios y decir, acabamos de desarticular una banda delictiva, o en el caso de temas federales, acabamos de encontrar o desmantelar un narcolaboratorio, ¿no? ¿Es esa información que nos interesa a la ciudadanía? Sí, claro, por supuesto, porque lo que necesitamos saber es qué tanto se va avanzando, pero no nada más lo que se diga en una rueda de prensa o en una conferencia o en un comunicado, sino queremos saber qué es lo que haces en tu día a día en una institución de esta naturaleza, porque aunque las fiscalías no tiene bajo su encomienda exclusiva el combate de hechos delictivos, porque si no estaríamos quitándole mucha labor a lo que implica la política criminal y las políticas públicas y demás, lo que sí es cierto es que una fiscalía sí de alguna manera ayuda a generar estas herramientas de prevención. Digo, al final ellos entran cuando ya un hecho delictivo se ha consumado y entonces tienes que investigar, etcétera, ¿no? Pero la información que pueden brindar a partir de su actuación pues nos puede ayudar a armar política pública, a ver qué tanto hemos avanzado y principalmente a revisar si esa institución está funcionando para el objetivo por el cual se creó. Y que una de las cosas que viene de la mano con este punto, creemos o se cree esta confianza ciudadana sobre esa institución, porque muchas de las cosas que tenemos para temas en materia penal, ¿no? De la confianza de la ciudadanía, es que son los que reportan mayores indicadores, más bien, menos confianza, ¿no? En relación a la ciudadanía sobre estos colectivos, policías, ministerios públicos, jueces, ¿no? Que bueno, los jueces no tienen que ver con la fiscalía, pero digamos como en este rubro de la materia penal son en los que menos confían. Claro, podríamos ahí hacer el análisis de, bueno, a quién le preguntan y demás, ¿no? Pero más allá de eso, al menos las estadísticas oficiales lo que señalan es que, pues sí, unas fiscalías no son como las que la ciudadanía confía más. Y también lo que tú mencionabas, ¿no? De pronto, una fiscalía es como el primer referente que luego tenemos con un hecho delictivo y es al que volteamos a ver primero, bueno, qué tanto está funcionando, ¿no? Entonces, en ese contexto las fiscalías tienen la obligación de rendir cuentas, de decir, ah, ok, mira, yo hice tal o cual cosa durante este año, lo tienen que hacer cada año, tienen que hacer este reporte, tienen que publicarlo y además, pues tienen que hacer esta, pues, numeralia, ¿no? Decir, bueno, yo hice esto, avancé en esto otro, etcétera. Entonces, bueno. Partiendo de ese análisis, nos vamos a centrar solamente en lo que en su momento documentó la Fiscalía de la Ciudad de México en relación pues, sus actividades del año en particular. Nos vamos a centrar al año
de 2025, porque fue el primer informe de resultados que se daba por parte de la fiscal general, Berta Alcalde Luján. Era el primer informe que bueno, más, no lo publica, que esa es otra de las cosas, pero bueno, lo hace del conocimiento a la ciudadanía en enero del 2026 y documenta todo lo que hizo durante el 2025. Entonces, a partir de ahí es donde se da esta pues esta numeralia. En relación a este primer punto, te tendría que decir, Mike, que el informe no lo pude encontrar en internet, ¿no? A pesar de que hay esta cuestión, tal vez en estos apartados de transparencia, si le estás picando, pudieras hallarlo, pero desde una búsqueda general, no lo pude encontrar físicamente y eso, o bueno, más bien digitalmente, y eso ya sería como un puntito menos que podríamos poner, porque en teoría esta parte de la transparencia es que tú puedas encontrar estos Y de insumos fácil como acceso, ¿no? Ujú. exacto, ¿no? Desde una postura de ciudadanos. No, no es sencillo porque siempre también las páginas, y eso seguramente tú le sabes más, Mike, hay estas como obligaciones a partir del combate a la corrupción y tienen unos apartados que señalan, "Ah, aquí en esto la ley nos dice que hay que, no sé, publicar todo lo que gastamos, ¿no? Y entonces lo van poniendo por fracciones y son como hipervínculos, entonces ya tú ahí le picas y ya te va dando como toda la información. Así al menos en algunas dependencias de gobierno, ya sea local o federal, es lo que suelen hacer en sus portales de transparencia. Entonces les digo que a veces eso es donde tienes que estarle buscando para encontrar, al menos de fácil acceso, este informe Ah, no es ujú. y pues no pude encontrar esa información. ¿A qué me fui? Pues de pronto a estos, digamos, pues conferencias de prensa en portales oficiales en donde van documentando de pronto lo que pasó en el evento en específico y de ahí retoman cierta información. Entonces, a partir de ello, pues te cuento algunos datos y si quieres, en las siguientes cápsulas, en las siguientes regresando de los cortes comerciales, ya nos enfocamos en algunas temáticas. Pero en términos generales, Ujú. te puedo decir, Mike, que estamos hablando, o al menos lo que se puede documentar en este informe, es que hubo una reducción de delitos de alto impacto, que hubo un fortalecimiento de la investigación penal y que también se dio una transformación institucional. Esto como los tres principales puntos en la materia hablan y ya de ahí van desagregando, ¿no? Entonces, comentan, como les decía, esto son nada más sobre el 2025, hablan de una reducción de mínimos históricos en la incidencia de delitos de alto impacto. Sin embargo, esos números dije, está como raro, ¿no? Porque justamente lo que dicen es, hay una reducción del 56% respecto al 2019 y un 12% en comparación del 2024. Y entonces dije, no, pues sí, si lo comparas de 2025 a 2019, pues sí, la cifra se va a ver reducida a reserva de que es una cifra que ellos mismos dan. Tampoco es como que nos dijeran, porque en el año, o sea, no podemos ver el histórico, simplemente es como la información. Y lo que platicábamos Maggie y yo fuera del aire es así de, pues sí, obviamente se da una reducción si lo haces Comparas, ujú, comparas con, ese, ajá, como que esa forma de comparar es como muy extraña y obviamente se da una reducción, ¿no? bueno, no es extraña, es Bueno, mañosa, o sea, sí, esa es claro. la palabra, ¿no? Porque realmente, en primera, como dices, tendrían que subir la información a su portal y ser de fácil acceso. Ujú, No, te lo dice uno de los principios que es de máxima transparencia, o sea, no tendrías por qué estar batallando para encontrar. ujú. Y que te arrojen estas cifras con estas comparativas y entonces, pues ya de entrada dices, pues por eso no confiamos, por eso eres Ujú, de las primeras instituciones que tienen desconfianza a nivel ciudadanía por cómo estás manejando tus cifras, ¿no? es Pero bueno, correcto. te dejo que sigas porque Bueno, me emociono. hablan de 5,000
30 vinculaciones a procesos por delitos de alto impacto. ¿Esto qué quiere decir? Que se supone que se hizo una investigación y a partir de la investigación llevas a la persona a juicio y ahí se puede dictar el auto de vinculación a proceso. Ellos hablan de un registro durante el 2025 de 5,030 vinculaciones por delitos de alto impacto, que son estos delitos como que consideramos graves en el entendido del contexto social, ¿no? Hablan también de 6,709 órdenes de aprehensión y refieren que es de las cifras más altas registradas. Si comparas 2024 al 2025, dicen que es un aumento del 17,5%. Ahí es donde les digo que nos vamos a ir a las minucias porque los números por sí mismos no necesariamente nos dan pues los resultados efectivos que quisiéramos, ¿no? También nos hablan en relación a un 90% de las sentencias obtenidas durante el 2025 fueron condenatorias. Hablan de la creación, bueno, de la consolidación del modelo de atención temprana, en donde se refiere que se logra disminuir hasta un 60% de los tiempos de espera en las agencias ministeriales con un promedio de atención de 32 minutos. Ya eso también lo platicaremos. No, bueno, no. Ya también lo platicaremos. Ajá. Exactamente. Lo platicaremos ahorita. Hablan de un proyecto de cimentación y remodelación integral del edificio conocido como el Búnker. Ahí también tenemos nuestras... No sé para qué año, porque acabo de ir la semana pasada, ¿verdad? Pero bueno. Ajá. Hablan también de, en cuanto a vehículos asegurados, que se hizo una devolución de 7,165 automóviles, esto a sus legítimos propietarios, y que se retiraron 1,901 unidades de la vía pública. Y también les platicaremos cómo es que, por qué de pronto quitaron esos vehículos, no necesariamente por una atención como directa, ¿no? Se devolvieron 430 inmuebles asegurados y hubo 41 sentencias de extinción de dominio. Se habla de un modelo de atención diferenciadas en agencias del Ministerio Público que es como una estrategia para la reducción del rezago y que esto permitió disminuir en más del 50% el número de carpetas acumuladas, ¿no? Ahí también tenemos nuestros comentarios en particular. Se habla de un modelo de litigación integral que rompe con la fragmentación entre la investigación y el litigio. Aquí, al permitir que un mismo equipo conduzca el caso desde el inicio hasta la resolución judicial. Ahí otro punto que también tenemos que observar porque de pronto la realidad dista mucho de este tipo de informes, ¿no? Se capacitó a personal ministerial en litigación oral mediante diplomados especializados, esto por el instituto. Se hablan de casos de mediación que han aumentado en cuanto a acuerdos reparatorios. Se habla incluso del ejemplo del accidente en el puente de la Concordia, con un procedimiento de mediación. Se habla de digitalización, se habla de tener equipos de cómputo, se habla de nuevos agentes de la Policía de Investigación, aumento en un número de 300, de modernización en servicios periciales, combate a corrupción interna con cámaras de videovigilancia, de visitas de supervisión, de sanción a casi 100 personas servidoras públicas. Nos hablan también de desaparición de personas con un reporte de localización de alrededor del 80% de las personas reportadas y de creaciones de otros rubros que ahorita regresando de la pausa les platico ya los últimos datitos, ¿te parece? Bueno, porque Va. sí, todavía falta bastante información. Sí. Va, pues vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos
regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre la rendición de cuentas de la Fiscalía, en particular de la Ciudad de México. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org. Los videos pueden verlos a través de YouTube en el perfil de CIMAC TV. Y también si quieren tener contacto con nosotras, pues pueden buscarnos a los números de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Y pues también nos pueden buscar a través de las redes sociales de Humanismo y Legalidad. También no se olviden que pues este proyecto es en conjunto con CIMAC y la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, ACE. Y pues bueno, estamos acá platicando sobre estos números que nos da la Fiscalía a través de su informe de actividades. Solo hay algunos puntitos que me hacen falta mencionarte, May. Les decía antes del corte del tema que pues destaca para la Fiscalía la localización del 80% de las personas reportadas. Se habla de el inicio de operaciones del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, que ahí también tenemos una observación que hacer al respecto. La creación de la Unidad Central Especializada para la Identificación Humana y Búsqueda de Familia, el inicio de la primer fase del Plan de Recuperaciones controladas en el Panteón Civil de Dolores. Hacen mención a la reducción de temas de delitos de alto impacto, con reducciones del 9% en homicidios, y que también se ha presentado un aumento del 19% en las vinculaciones a proceso. En temas de extorsión, porque solamente nos hablan de ciertos delitos de alto impacto, uno es homicidio, el otro es extorsión, hablan de vinculaciones a proceso, 207 en el 2005, hablan de robo a casa, habitación y robo de vehículos, en donde reportan incrementos en la judicialización y disminución de la incidencia de este delito en un 12%. Hablan de 260 cateos, aseguramientos de 5.800 toneladas de autopartes, y en tema más específico de lo que nos ocupa, en temas de violencia de género, hablan de disminuciones en cuanto al feminicidio, de pasar de 68 a 44 en el 2025, lo ven como un acierto, y una efectividad del 95% en la judicialización. Además, se hacen mención a su protocolo de investigación de feminicidio y transfeminicidio como uno de los elementos importantes en la actuación de esta materia. También reportan avances en temas de violencia familiar, violación y delitos contra niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, no reportan cifras en este punto en particular. Y refieren que para la Fiscalía es una prioridad el interés superior de la niñez, que es como la atención por la cual se centra toda la actuación de la Fiscalía. Y eso es a grandes rasgos toda la información que dan en relación a este informe de actividades del 2025. Como les digo, no es al menos no podemos ver más datos a detalle, es todo lo que se nos da. Y bueno, aquí sí es donde ya empezaríamos el análisis pues crítico de lo que vemos, ¿no? Y una de las cosas que decíamos, el punto en particular, pues es esta temática de la transparencia, pero yo no sé, May, si tú, antes de que entremos de lleno, tienes alguna otra observación que hacer. No, creo que ya de aquí es muy evidente lo que vamos a platicar, porque la percepción, ahora hablando como que de este lado, la percepción que tenemos hacia la transparencia que debe de rendir o que rinde la Fiscalía de la Ciudad de México, digamos que lo que yo he podido platicar, ver con personas que acudimos normalmente o que estamos informados en este tema de la Fiscalía, es hay una dualidad, yo podría decirlo así. Por un lado, dicen sí suben información. O sea, si tú entras, hay un portal, ¿no? Donde puedes ver a lo mejor programas de trabajo, resultados, evaluaciones, este informe, por ejemplo, como el que tú nos estabas platicando, pero que es algo que está obligado por ley, ¿no? Pero es importante también aquí resaltar el trabajo de investigación, porque no es solo mi dicho, ¿no? O lo que hemos vivido, sino el trabajo de investigación
que hacen las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas, Ujú, en donde te dicen, a ver, ¿por qué hay tantos retrasos en las investigaciones? ¿Por qué eso no sale en los resultados de tus informes, Fiscalía? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo atrasas? ¿Por qué hay cierto manejo político de alguno de tus casos? ¿Por qué no hay claridad en cifras de feminicidios y en ujú, sentencias? Porque nosotras que hemos dado pues algunas pláticas, cursos respecto del tema de feminicidio, y cuando estamos preparando las clases, tú y yo nos hemos dicho así de, oye, ujú, ¿por qué suben esta cifra que no coincide con estos números? Entonces, justo eso es lo que ve también sociedad civil y periodistas, de por qué no tienes claridad en tus cifras. O sea, sí ujú, publicas, sí, pero no hay claridad, pero lo manejaste de manera política. ¿Por qué es tan difícil poder acceder a tu información completa en temas sensibles? ¿Por qué me dejas ver lo que vas a hacer, pero no me dejas ver mucho de lo que has hecho y cómo lo has hecho? ujú, Entonces, y sumado a todo esto, el tema de corrupción, de burocracia, de atención deficiente a víctimas y pues yo creo que pocas personas nos pueden decir que han tenido una buena experiencia en un tema que les haya tocado vivir en la fiscalía. Y ujú, aunque sí existen estos mecanismos formales de transparencia y de rendición de cuentas, porque existen y por ley tienen que ser así, pues es evidente que la efectividad es muy debatida, ¿no? La ujú. efectividad nos deja mucho por ver. eh, y bueno, yo de manera personal puedo decirte que sí se habla, por ejemplo, de muchos recursos, de cambios que se van a hacer, pero en realidad cuando llegas no hay personal, no hay Ujú, hojas, no hay, ¿no? Entonces, sí vemos que hay mecanismos, publican, nos dejan ver lo que van a hacer, pero en cifras están un tanto, digamos que manejadas a modo, ujú, porque hay delitos que no permite, como el caso que traemos de desaparición, ¿no? ujú, No permiten que demos un salto a trata de personas porque, ¿por qué? ¿No? Nosotros mismos ujú, decimos, ¿por qué? Jurídicamente ya te demostré que sí se puede, pero no sé si en cifras te afecte. ujú, Muchos casos donde llegan personas y dicen, es que me pidieron que no denunciara como robo, sino como un fraude para, o sea, para evitar y para bajar este índice de, pues, delictivo en ciertas zonas. Y ujú. eso es lo que ya pierde toda objetividad y pues no sabemos realmente cómo es que se está llevando o cómo está trabajando la fiscalía. De manera real no lo sabemos. Sí, sí, porque tan solo en este tema de las vinculaciones a proceso, ¿no? Lo manejan como aumentos a las mismas. De pronto, más allá de poder confrontar esa información con otras cosas, lo que sí sería importante señalar en un inicio es, tenemos una alta cifra negra. Y eso lo hemos documentado por años a través del ENVIPE, de otro tipo pues herramientas, ¿no? Encuestas. Estadísticas. Ujú. Ajá. Y nos habla, desde hace muchos años no hemos bajado de más del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que son muchos más los delitos que no se denuncian que los delitos que sí se denuncian. Bueno, partamos de ese primer punto, ¿no? Ahora, nos hablan de vinculación a proceso en aumento, pero también es importante recordar que hay una cosa que es que te detengan en el momento en que cometiste el hecho delictivo, lo que conocemos como la flagrancia, y los casos que llegan a esas instancias porque no tenían, lo común es decir, se trabajó con detenido, se trabajó sin detenido. Cuando trabajas con detenido, es casi como que en automático, a pesar de las diferentes diligencias que tienes que hacer, es casi como en automático que vas a tener que determinar la situación jurídica y lo vas a tener que pasar a la siguiente etapa, que es con el juez de control. En el caso de contar o de tener una carpeta de investigación sin detenido,
la premura no es tanta porque no tienes a la persona sobre la que tienes que determinar. Entonces puede haber una carpeta que la iniciaste en el 2023 y que apenas en el 2026 estén haciendo el llamamiento para la audiencia de la audiencia inicial o la audiencia donde se va a hacer la vinculación a proceso. Entonces, sí, nos están diciendo que han aumentado, pero lo que necesitaríamos saber es esos casos que tú me estás dando, ¿tiene que ver con personas que detuviste por flagrancia o tiene que ver con carpetas que fueron iniciadas por años anteriores? Porque si lo que quiero revisar es un tanto la efectividad, me importa si los que detuviste en ese momento y lo llevaste al Ministerio Público y después al juez de control, pero qué tanto estás avanzando con las carpetas que no tienes detenido, porque esas son muchísimo más que las que tienes con detenido, ¿no? Entonces ahí me parece, y ahí con lo que tú estás mencionando, que tenemos de pronto un sesgo porque pues sí, las cifras están como a modo y no puedo yo con esa cifra, aunque tú me lo digas que tienes un aumento o que tienes un número importante de órdenes de aprehensión, con eso yo no puedo valorar como ciudadana si de verdad es digamos, un indicador de efectividad. Es un indicador que simplemente lo estás manejando, pero yo no sé si de verdad fuiste efectiva o no. Porque qué tal que de esas 6.709 órdenes de aprehensión no son de hechos que ocurrieron en el 2005, sino que son de larga data, ¿no? Pero es que además, si haces como un match con las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, donde te dice 970 asuntos en 2025 fueron habla de tortura para Ajá. autoinculparse. Ujú. Entonces, sí tienes mi orden de aprehensión, pero derivada de una autoinculpa que provocó tu policía bajo Ujú. tortura y entonces no tiene mucho sentido esa cifra sin Ajá. un, como Sin que sin una desagregar. correlación, Ajá. sí tendría que trabajarse un poco más. Pero bueno, creo que sí, en general estos informes y estas cifras no nos dejan ver una realidad ni de cómo trabaja la fiscalía, ni de cómo está el país en un tema eh, delictivo. Ajá, porque si eso todavía le saltas al tema que dicen el 90% de las sentencias fueron condenatorias, híjole, eso tampoco me da como no puedo yo medir la efectividad a partir de ahí, porque volvemos al mismo tema, sí, pero no necesariamente esos 90% de sentencias necesariamente fueron de casos que se iniciaron en el mismo año. Y eso sin contar que todavía faltarán los recursos. Los abogados luego sabemos que en muchas ocasiones te dan una sentencia condenatoria aquí, y eso aquí tenemos que cruzar también con lo que sabemos de los jueces de bienestar, ¿no? Porque qué tanto pues de esa sentencia condenatoria no se llevó a cabo violentando el debido proceso, el tema de Ujú. lo que tú has mencionado de la tortura y qué tanto de esta primera instancia que a veces eso es común, ¿no? Lo que le decía que sabemos luego los abogados es que los jueces de primera instancia dicen, no, yo te lo voy a condenar. Ya si hay irregularidades, mejor que lo vea la siguiente instancia porque pues yo no me voy a aventar el show, mejor en segunda instancia que determinen si sí estuvo bien o no la determinación y si te dan la libertad que te la den allá arriba, no yo. Entonces, tampoco necesariamente ese 90% nos da una mirada en relación a la efectividad y entonces yo preguntaría ahora, 90% en este cuello de botella, ¿no? Del que estamos hablando, de que hay un 90% de casos que no se denuncian, es un solo 10%, pensemos en 90, ¿no? Ahí de pronto ahí las cifras varían, ¿no? Pero pensemos que sea un 90. Solo el 10% están llegando a una agencia del Ministerio Público, pero no en todas las agencias que se hace del conocimiento de un hecho deriva a abrir una carpeta de investigación. De esas carpetas de investigación, no todas llegan a jueces de control para tener una audiencia de vinculación y de esas de vinculación no todas llegan hasta sentencia. Entonces, lo importante sería saber de ese 90%,
¿cuál es el porcentaje que representa en tu nivel macro? Es decir, de esas sentencias que hoy estás hablando de un 90%, ¿cuántas realmente corresponden al número en mayor de todas las carpetas que iniciaste como fiscalía? Porque sí, me hablas de un 90%, pero probablemente puede ser que de 1,000 carpetas que iniciaste, únicamente llegaste a la etapa de poder tener una sentencia en 10 casos. Entonces, tu 90% no es necesariamente tan real. Y te digo, falta mucha información, pero bueno, está trabajado justo esto, estas cifras para, para ver, para que se vean así, ¿no? Ujú. Para que de inicio digas, hubo una reducción. Tendrías que meterte a revisar para decir, pero lo contrastó contra 2020, 2019. Pero no, pero de entrada dices, se ve bien, suena bien, parece bien, pero falta mucho por analizar. Creo que ya estamos cerca del corte, pero Sí, regresando me gustaría que platicáramos, pues algunos, por ejemplo, algunos de los principales casos de opacidad que ha tenido la fiscalía y ahí ya ajá. los iremos comentando. Eso y me gustaría que tú les explicaras lo de los tiempos, ¿no? 30 minutos, en 30 minutos te atienden. Ajá, a ver Ah, si es cierto, ¿no? Entonces, a ver bueno, si de pronto como ujú, lo que hemos tenido en la experiencia, si nos da esos 30 minutos, ¿no? Que es bueno, poquito, ¿no? ujú. Pero bueno, estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre la rendición de cuentas de las fiscalías. En particular, nos estamos centrando en la Fiscalía de la Ciudad de México. Pues vamos a un corte y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos hablando sobre la rendición de cuentas de la Fiscalía. Eh, Antes de hablar de algunos casos de opacidad, uno de los puntos que me saltó más, ¿no? Fue esta cuestión de que se estaba trabajando. Aunque están hablando de los modelos de atención temprana, que tiene que decir que son como los primeritos en donde tú llegas y dices, me acaban de robar, me parece que se les olvidó hablar de cuántos son el tiempo de espera en otros contextos, ¿no? Y ahí sí, Mike, cuéntanos tu experiencia. Pues tenemos varios asuntos nosotros y acudo, pues sí, de manera continua a la fiscalía, al búnker principalmente. Y más allá de que el tiempo que nos dicen aquí de 30 minutos realmente no sucede, o sea, no te tardas, no es como que en 30 minutos te atiendo, no. Y es comprensible hasta cierto punto, porque hay muchísima gente esperando, son pocos los ministerios públicos, no son esos 30 minutos. O sea, eso es un hecho, aunque vayas con cita, ¿eh? Porque muchas Ajá. veces voy con cita y aún con cita es así de, ¿me esperas? Sí, ya estoy aquí. Eh, Más allá de este tiempo, también es importante decir el, el entorno. O sea, yo les he platicado que he ido, por ejemplo, al tema de un caso, ¿no? De desaparición, por ejemplo. Y llego y me acuerdo mucho que fue en época de Navidad que les comenté que cuando iba entrando a la fiscalía estaba así la barandilla y un chico vendiendo sus arbolitos de Navidad, o sea, un mismo empleado vendiendo sus arbolitos así con un signo de pesos, la policía de la entrada comiéndose unos tlacoyos así, ¿no? Me acuerdo que se le caían los nopales y la gente esperando, imagínate la desesperación de no encontrar a mi familiar y la gente llorando, como que el entorno, yo decía, ¿qué sucede? ¿No? ¿Por Ujú. qué?
¿Por qué el que está vendiendo sus árboles no se da cuenta, en primera, que está en un área de trabajo, en una oficina? ¿Por qué nadie le dice nada? ¿Por qué está vendiendo en lugar de atender a la gente? La policía, yo no digo que no coma, pero aquí no es el lugar para que coma. Entonces, una cosa es que incluso te pudieran atender en los 30 minutos. Pon tú en ese supuesto muy lejano que sí, pero ese entorno que tú vas viendo desde que llegas a las fiscalías, por ejemplo, tenemos otra en tema de niñas, niños, adolescentes, de delitos sexuales, que llegas y dices, "No, bueno, tres policías en un escritorio para que, pero ¿a qué viene? Pero no sé, o sea, Ujú. cosas y formas muy malas y que te tengan esperando. No hay un baño, ¿no? Para Ajá. empezar, o sea, es que quisiera ir al baño. Híjole, no, pues tiene que salirse. Hay una gasolinera hasta 3 calles a la derecha. O sea, el hecho de que te digan 130 minutos, dices, bueno, no se los creo, pero más allá de eso, si esperara yo 1 hora o 2 horas o tres, pero en un lugar, pues, digamos, digno Digno, ajá. para el tema a lo que vas, es diferente. Entonces, por eso te decía, los números nos dan mucha idea de cómo estamos, pero no al 100. O sea, nos No. falta ver todo este contexto de lo que sucede. Y sin contar la parte y brevemente, sin contar la parte donde hablas, por ejemplo, esto de los baños, que están diciendo que están remodelando el búnker, pues empiecen por los baños, ¿no? Porque a veces no solamente esos baños son para la ciudadanía, sino incluso también para los propios servidores públicos. No es un lugar digno, a veces luego no hay, ni hay agua, ¿no? De pronto sí es necesario mejorar las condiciones del personal que trabaja ahí, me parece que eso sí es algo correcto, pero también caen en los extremos, ¿no? En estos edificios nuevos que hicieron para temas de niñas, niños y adolescentes. Y sin contar, evidentemente, que esas remodelaciones que parecerían que no impactan, sí impactan, porque la mudanza de un edificio a otro implica casi 3 meses en que te encuentran tu carpeta de investigación. Eso sin contar este edificio nuevo que se les inundó. Fuimos varias veces a la fiscalía y veíamos las carpetas ahí en lacitos porque se habían mojado. ¿Cuántas veces les ayudamos a los ministerios públicos a buscar nuestras carpetas en los bonches de carpetas que tenían ahí, que de pronto decía, pues aquí está? ¿Dónde? No sé, pero aquí está. Entonces, no solamente es hablar por hablar y decir, y estamos poniendo, no, pero, o sea, esto implica también cuestiones en donde el que tú hagas esas labores también va a impactar para efecto del personal que tienes ahí y de las personas usuarias. Es contar también que lo hablan como un caso o como una acción de éxito, este centro de atención integral para la búsqueda de personas, que lo platicábamos también Maggie y yo, porque hemos ido por este caso que traemos, que digo, ¿a quién rayos se le ocurrió poner ese centro donde antes era la CEMEFO? O sea, sí entienden la parte de la búsqueda de personas que vas a hacer búsqueda en vida. No creo de pronto que no hubiera en la Ciudad de México otro edificio donde lo pudieran adaptar para este tipo de atenciones, pero ocupas ese centro que aparte está al lado del Instituto, Del INCIFO, ajá, del del INCIFO. INCIFO, que ya también hay observaciones en relación a que pues los olores no son los más óptimos. Esos son los lugares a donde le estás diciendo a las víctimas que vengan y denuncien, aunque digas que tienes un 80 y tantos% de personas que las has podido localizar, tantita sensibilidad, tantita empatía es lo que buscaríamos, ¿no? Pero eso nos lleva a algunos casos que pues también hemos detectado que pues la transparencia no es lo más óptima, ¿no, May? Es que no lo decimos nosotras, lo dice el INEGI. El INEGI pues muestra, estas encuestas que ellos realizan, muestran los bajos niveles de confianza que se tienen ante la fiscalía o hacia la fiscalía, y una alta percepción de corrupción entre los ciudadanos. No, no, les digo, no lo decimos nosotras, lo dice el INEGI, y la información también que de repente pueden clasificar como reservada y que nos da poca claridad en las investigaciones.
Entonces, todas estas situaciones nos han dejado ver como que la punta del iceberg en algunos casos, pues como digamos, muy sonados. Por ejemplo, el tema del caso de la línea 12 del metro, que familiares de víctimas, abogados, acusaron a la fiscalía de favorecer acuerdos con empresas involucradas y decían, bueno, particularmente en la construcción, en la constructora de algunas personas o personalidades, empresarios de alto nivel y que no logran transparentar completamente pues las investigaciones y no hay responsables como tal del colapso. Entonces, la ciudadanía es al final los que pagan las consecuencias de toda esta situación. También hubo ahí algunos temas de cártel inmobiliario Ujú. en una de las alcaldías, en donde también se dice, bueno, ¿dónde está esta autonomía, no? ¿Dónde está esta, eh, pues, la fiscalía que tiene que trabajar en pro de la ciudadanía, de investigar, de castigar? Sí se da como estos beneficios o esta flexibilidad hacia ciertos políticos. Y pues también hay investigaciones con alto nivel de impunidad porque hay estudios que han señalado que delitos graves, por ejemplo, como feminicidio, desaparición, violación, pues representan estos índices muy altos en la Ciudad de México y generan críticas sobre el resultado y la eficacia que tiene la fiscalía. En 2023 también hubo ahí críticas de reportes periodísticos que señalaron que la fiscalía solicitó registros telefónicos y datos de ubicación de algunos políticos. Y esto generó, pues obviamente, cuestionamientos sobre la transparencia y el posible abuso de facultades de investigación. Pues todo esto ha habido, pues, mucha inconformidad por parte de ciudadanos, por parte de, de periodistas, pero pues también ha habido algunos ciudadanos que, digamos, que ganaron o le ganaron a la fiscalía en ciertas, o que han obtenido amparos, digamos que han tenido, han estado por encima ya de la fiscalía respecto de casos importantes. Algunos de ellos son, por ejemplo, Santiago Taboada y Jorge Romero, ambos políticos, consiguieron un amparo también contra las investigaciones de posible enriquecimiento ilícito. Enrique Orcasitas, también del proyecto del metro, ganó un amparo definitivo contra una orden de aprehensión. Eh, ha habido pues otros políticos que han logrado pues ganar en esta situación, pero también organizaciones de la sociedad civil y víctimas promovieron un amparo cuestionando la legalidad del nombramiento en su momento de Ulises Lara como encargado de despacho de la Fiscalía y un juez lo admitió en su momento para revisión. Pero bueno, sí ha habido en lo individual y en colectivos que personas se han, digamos, levantado en contra de algunos actos de la Fiscalía. Sí, y de pronto esta cuestión de convertir una investigación en un tema político, ¿no? Porque entonces reservas la información bajo el argumento de que pues puede estar en riesgo, sí, pero se les olvida que este tema de la transparencia no nada más es para que de pronto las personas involucradas en un procedimiento de esta naturaleza vean colmados los temas de reparación del daño y demás, sino estamos hablando de que un tema en cuanto a la transparencia es el derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad es para todas y todos, no nada más para las personas involucradas. Entonces, por eso me interesa saber qué pasó con el puente de la Concordia, me interesa saber qué pasó con el tema del metro, no, no por una cuestión de cacería de brujas, sino porque es un servicio público en donde, o es una vialidad donde todo el mundo podemos pasar y que importa saber qué pasó, no, no, Hecho o con sea, recursos públicos, ¿no? ajá, Además. o sea, Ajá. está bien que me digas que tal vez la familia se dio por reparada, ¿no? Pero
pero cómo eso afecta a la ciudadanía el que tú reserves la información. Y de pronto luego también un punto que de verdad no me quiero ir si no lo mencionamos. Ya ves que salió este documental, ¿no? Como de la primer fiscal en temas de feminicidio y demás. Y en algunos espacios como que lo difundían como algo de esto está funcionando y corte B después pasó lo de la chica de este edificio en la colonia, ¿qué es Cuauhtémoc? ¿Fue? Bueno, este caso que fue como muy sonado, pero más allá de eso, siempre igual manejar este tipo de información desde una postura de beneplácito, de buscar los aplausos y con todo respeto yo pedí una mesa de trabajo para un tema donde dice aquí la fiscalía que le importa el tema de la niñez, con esa persona que estaba a cargo, que en su momento era como la responsable en temas de género y perdón, pero pusimos sobre la mesa 3 casos distintos en temas de agresiones sexuales y estaban más preocupados por de pronto temas que no tenían nada que ver ni con los casos, que tanto la asesoría jurídica como los propios ministerios públicos nada más nos estábamos viendo a los ojos porque de verdad estaban diciendo cosas que no tenían nada que ver, ¿no? O hablar de estas irregularidades y que te dijeran, pero no te preocupes porque ya están haciendo un edificio nuevo. Y, o sea, entonces, a veces me parece que lo que tenemos que hacer de pronto desde su sociedad civil es presionar porque no es algo que estés tú de pronto pidiendo favores. Yo creo que eso es el punto, ¿no? Estás exigiendo que hagan su trabajo y eso repercute para todas y todos. May, no sé si de pronto quieras algo para cerrar ya brevemente. Bueno, pues que desde nuestra trinchera, pues sí, preguntemos, siempre estemos como tratando de ver qué hace la fiscalía y qué no hace la fiscalía. Es su deber, pues, ¿no? Ujú. Ujú. Y pues bueno, como ciudadanos, este programa, pues de pronto es para que como individuos en lo particular, ciudadanos a pie, sepamos que hay herramientas que le podemos exigir a la población y que más allá del simple discurso, pues que lo tenemos que confrontar con otras fuentes de información para ver qué tan real son esos buenos avances que ellos dan. Pues bueno, esto pues no nos queda más que despedirnos. Esto fue Reivindicando Derechos y nos vemos, perdón, la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.